Seguramente habrás escuchado hablar de Yuval Harari. Si no lo hiciste, te cuento que es uno de los pensadores del momento. Su libro Sapiens del 2014 vendió más de 23 millones de copias. ¿Pero qué lo hace especial? Antes de entrar en sus ideas, te voy a dar un pantallazo muy rápido acerca de él. Nació en Israel en 1976. Hoy tiene 48 años. Es historiador y filósofo, y en sus libros se ve cierta reflexión acerca de lo que pasó en la historia de la humanidad. Comúnmente, particularmente en este libro Sapiens, presenta dos o más posturas acerca de un hecho, quizá para parecer más objetivo. No sé si lo es tanto, pero estas ideas suelen ser bastante original. Es una mirada distinta. Te recomiendo que lo escuches. Vamos a él. Imaginemos que un campesino español se hubiera quedado dormido el año 1000 después de Cristo y se hubiera despertado 500 años después, debido al estrépito producido por los marineros de Colón cuando subían a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María. El mundo en el que se habría despertado le hubiera parecido bastante familiar. A pesar de muchos cambios en tecnología, costumbres y fronteras políticas, este medieval se habría sentido como en casa. Pero si uno de los marineros de Colón hubiera caído en un sopor similar y se hubiera despertado al sentir la señal de llamada de un iPhone del siglo XXI, se habría sentido en un mundo extraño, más allá de toda comprensión. ¿Acaso esto es el cielo?, podría haberse preguntado, o quizás el infierno. Los últimos 500 años han sido testigos de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano. En el año 1500 había unos 500 millones de Homo sapiens en todo el mundo. En la actualidad hay 7.000 millones. Se estima que el valor total en bienes y servicios producidos por la humanidad en el año 1500 fue de 250.000 millones de dólares de día de hoy. En la actualidad, el valor de un año de producción humana se acerca a los 60 billones de dólares. En 1500, la humanidad consumía unos 13 billones de calorías de energía al día. En la actualidad consumimos 1.500 billones de calorías diarias. Consideren de nuevo estas cifras. La población humana se ha multiplicado por 14. La producción por 240 y el consumo de energía por 115. Supongamos que un único barco de guerra moderno pudiera ser transportado hasta la época de Colón. En cuestión de segundos podría convertir en astillas a la Niña, la Pinta y la Santa María. Cualquier banco grande de hoy en día contiene más dinero que el de todos los reinos premodernos juntos. Antes del siglo XVI, ningún humano había circunnavegado la Tierra. Esto cambió en 1522, cuando la expedición de Magallanes regresó a España después de un viaje de 72.000 kilómetros. Les había llevado 3 años y había costado la vida de casi todos los miembros de la expedición, incluido Magallanes. Hoy en día cualquier persona con ingresos de clase media puede circunnavegar la Tierra de manera segura y fácil en solo 48 horas. En 1500, los humanos estaban confinados a la superficie de la Tierra, pero el cielo estaba reservado a las aves, los ángeles y las deidades. El 20 de julio de 1969, los humanos llegaron a la Luna. Esto no fue solo un acontecimiento histórico, sino una hazaña evolutiva e incluso cósmica. Durante los 4 millones de años de evolución previos, ningún organismo consiguió siquiera abandonar la atmósfera de la Tierra. No fue hasta 1674 que un ojo humano vio por primera vez un microorganismo, cuando Anton van Leeuwenhoek echó una ojeada a través del microscopio casero que él mismo había fabricado y se sorprendió al ver al mundo entero de seres minúsculos que se movían dentro de una gota de agua. Durante los 300 años siguientes, los humanos han conocido un número enorme de especies microscópicas. Hemos conseguido derrotar la mayoría de las enfermedades contagiosas más letales que causan y hemos
domeñado a los microorganismos y los hemos puesto al servicio de la medicina y la industria. Hoy en día modificamos bacterias para que produzcan medicamentos, fabriquen biocombustibles y maten parásitos. En una de mis clases suelo comparar la escuela de hace 2000 años con la de hace 100 y con la actual. Estas imágenes no revisten mucha diferencia. Es decir, este personaje del 1500 que se despierta en la actualidad se adaptaría enseguida a la escuela de hoy. Pero ¿por qué en algunos aspectos la sociedad va tan deprisa y en otros apenas gatea? Bueno, hay un video que hablo de eso, te lo dejo abajo en los comentarios, pero seguí ahora escuchando a Harari. Vamos con él. El momento único, más notable y definitorio de los últimos 500 años llegó a las 5:29:45 de la mañana del 16 de julio de 1945. En aquel preciso segundo, científicos estadounidenses detonaron la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. A partir de aquel momento, la humanidad tuvo la capacidad no solo de cambiar el rumbo de la historia, sino de ponerle fin. El proceso histórico que condujo a Alamogordo y a la Luna se conoce como Revolución Científica. Durante dicha revolución, la humanidad ha obtenido nuevos y enormes poderes al invertir recursos en la investigación científica. Se trata de una revolución porque aproximadamente 1500 años después de Cristo, los humanos en todo el mundo dudaban de su capacidad para obtener nuevos poderes médicos, militares y económicos. Mientras que el gobierno y los mecenas ricos destinaban fondos para la educación y el estudio, el objetivo era en general conservar las capacidades existentes y no tanto adquirir otras nuevas. El típico gobernante premoderno daba dinero a los sacerdotes, los filósofos y los poetas con la esperanza de que legitimaran su gobierno y mantuvieran el orden social. No esperaba que descubrieran nuevos medicamentos, inventaran nuevas armas o estimularan el crecimiento económico. Acá encontramos el primer punto controversial. Los políticos de ahora y las multinacionales, a través de las ONG, ¿no financian ciertas actividades para legitimar su poder? ¿Cambió tanto la humanidad en ese aspecto? Bueno, vamos a ver qué dice Harari. Durante los últimos 5 siglos, los humanos han creído cada vez más que podían aumentar sus capacidades si invertían en investigación científica. Esto no era solo cuestión de fe ciega. Se había demostrado repetidamente de manera empírica. Cuantas más pruebas había, más dispuestas estaban las personas ricas y los gobiernos a invertir en ciencia. ¿Por qué los humanos modernos desarrollaron una creencia creciente en su capacidad para obtener nuevos poderes mediante la investigación? ¿Qué fraguó la relación entre ciencia, política y economía? Los humanos han buscado comprender el universo al menos desde la revolución cognitiva. Nuestros antepasados invirtieron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en intentar descubrir las reglas que rigen el mundo natural. Pero la ciencia moderna difiere de todas las tradiciones previas de conocimiento en 3 puntos fundamentales. 1. La disposición a admitir ignorancia. La ciencia moderna se basa en el precepto latino ignoramus, no lo sabemos. Da por sentado que no lo sabemos todo, e incluso de manera más crítica acepta que puede demostrarse que las cosas que pensamos que sabemos son erróneas a medida que obtenemos más conocimiento. Ningún concepto, idea o teoría son sagrados ni se hallan libres de ser puestos en entredicho. 2. La centralidad de la observación y de las matemáticas. Después de haber admitido la ignorancia, la ciencia moderna pretende obtener nuevos conocimientos reuniendo observaciones y después empleando herramientas matemáticas para conectar dichas observaciones en teorías generales. Y 3. La adquisición de nuevos poderes. La ciencia moderna no se contenta con crear teorías, usa dichas teorías con el fin de adquirir nuevos poderes, y en particular para desarrollar nuevas tecnologías. La revolución científica no ha sido una revolución del conocimiento, ha sido sobre todo una revolución de la ignorancia.
el gran descubrimiento que puso en marcha la revolución científica fue el descubrimiento que los humanos no saben todas las respuestas a sus preguntas más importantes. Las tradiciones premodernas del conocimiento, como el islamismo, el cristianismo, el budismo y el confucianismo, afirman que todo lo que era importante saber acerca del mundo ya era conocido. Los grandes dioses, o el único Dios todopoderoso, o los sabios del pasado poseían la sabiduría que lo abarcaba todo, que nos revelaban en escrituras y tradiciones orales. Era inconcebible que la Biblia, el Corán o los Vedas fallaran en un secreto crucial del universo, y que éste pudiera ser descubierto por criaturas de carne y hueso. Las antiguas tradiciones del conocimiento solo admitían dos tipos de ignorancia. Primero, un individuo podía ignorar algo importante. Para obtener el conocimiento necesario, todo lo que tenía que hacer era preguntar a alguien más sabio. No había ninguna necesidad de descubrir algo que nadie sabía todavía. Todo lo que los grandes dioses o los sabios del pasado no se preocuparon de decirnos carecía de importancia. Si esta fuera una información vital para la prosperidad y la salvación humanas, Dios hubiera incluido una amplia explicación en la Biblia. En cualquier época, incluso las más piadosas y conservadoras, hubo personas que argumentaron que había cosas importantes que toda su tradición ignoraba. Pero estas personas solían ser marginadas o perseguidas, o bien fundaban una nueva tradición y empezaban a afirmar que ellos sabían todo lo que hay que saber. La ciencia moderna es una tradición única de conocimiento, por cuanto admite abiertamente la ignorancia colectiva en relación con las cuestiones más importantes. Darwin no dijo nunca que fuera el sello de los biólogos, ni que resolviera el enigma de la vida de una vez por todas. Después de siglos de extensa investigación científica, los biólogos admiten que todavía no tienen una buena explicación para la manera en que el cerebro produce la conciencia. Los físicos admiten que no saben qué causó el Big Bang, o cómo reconciliar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general. En otros casos, teorías científicas en competencia son debatidas ruidosamente sobre la base de nuevas pruebas que aparecen constantemente. Esto ha expandido enormemente nuestra capacidad de comprender cómo funciona el mundo y nuestra capacidad de inventar nuevas tecnologías. Sin embargo, nos plantea un problema serio, con el que la mayoría de nuestros antepasados no tuvieron que enfrentarse. Nuestra hipótesis actual de que no lo sabemos todo y que incluso el conocimiento que poseemos es provisorio, se extiende a los mitos compartidos que permiten que millones de extraños cooperen de manera efectiva. Si las pruebas demuestran que muchos de estos mitos son dudosos, ¿cómo podremos mantener a la sociedad unida? ¿Cómo podrán funcionar nuestras comunidades, nuestros países y el sistema internacional? En esta parte resulta necesario remontarnos a una teoría del propio Harari, que sostiene que los mitos son necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Cuando ocurrió la revolución agrícola, es decir, cuando la humanidad pasó a ser sedentaria, se crearon ciudades, imperios, y necesitaban algo que las unificara, que las motivara. Establecieron que se establezcan redes, lazos entre humanos y otros humanos que no se conocían. Entonces se crearon ciertos mitos, dioses compartidos, sociedades anónimas, gobiernos. Vamos a analizar un poquito. Por ejemplo, el que un papel con la cara de Washington equivalga a una bolsa de papas, estoy hablando de $1, es una creencia compartida por la sociedad. Si dejásemos de creer en ello, no tendría ningún valor ese billete. Por ejemplo, en la Argentina con la inflación va pasando eso, que el peso argentino va perdiendo credibilidad en relación a otras monedas, entonces se va devaluando. Otro mito, por ejemplo, compartido, el que nos pongamos de acuerdo que una persona, ya sea un rey, un presidente, decida por todos los demás, nos gobierne, es también un mito compartido que resulta necesario en sociedades grandes para ir hacia un fin en común.
Quiero decir, si no creyéramos en ese mito, su poder desaparecería. En la actualidad, dice Harari, esto está vinculado o se justifica muchas veces a partir de la ciencia para darle credibilidad. Y sigue así. Todos los intentos modernos de estabilizar el orden sociopolítico no han tenido otra elección que basarse en uno de estos dos métodos no científicos. 1. Tomar una teoría científica y, en oposición a las prácticas científicas comunes, declarar que se trata de una verdad final y absoluta. Este fue el método empleado por los nazis, que afirmaban que sus políticas raciales eran los corolarios de hechos biológicos, y por los comunistas, que afirmaban que Marx y Lenin habían conjeturado verdades económicas absolutas que nunca podrían ser refutadas. Y 2, el segundo método, dejar fuera la ciencia y vivir según una verdad absoluta no científica. Esta ha sido la estrategia del humanismo liberal, que se basa en una creencia dogmática en el valor y los derechos únicos de los seres humanos. Una doctrina que tiene embarazosamente muy poco en común con el estudio científico de Homo sapiens. Pero esto no tendría que sorprendernos. Incluso la propia ciencia ha de basarse en creencias religiosas e ideológicas para justificar y financiar su investigación. En esta parte hace alusión a otra de sus teorías, en la cual explica que los derechos humanos o la igualdad entre humanos son teorías, no responden a una realidad científica. Este es un tema bastante complejo que abordaremos en otro video. Seguimos. No obstante, la cultura moderna se ha mostrado dispuesta a aceptar la ignorancia en mucha mayor medida de lo que lo ha hecho ninguna cultura anterior. Una de las cosas que ha hecho posible que los órdenes sociales modernos se mantuvieran unidos es la expansión de una creencia casi religiosa en la tecnología y en los métodos de la investigación científica, que hasta cierto punto han sustituido a la creencia en verdades absolutas. Cuando los individuos modernos admitieron que no sabían las respuestas a algunas preguntas muy importantes, vieron necesario buscar un saber completamente nuevo. En consecuencia, el método moderno de investigación científica dominante da por sentada la insuficiencia del conocimiento antiguo. En lugar de estudiar antiguas tradiciones, ahora se pone el énfasis en nuevas observaciones y experimentos. Desde su primer año en la facultad, a los aspirantes a físicos, arqueólogos y politólogos se les enseña que su misión es ir más allá de lo que Albert Einstein, Heinrich Schliemann y Max Weber llegaron a conocer. Sin embargo, las meras observaciones no son conocimiento. Con el fin de comprender el universo necesitamos conectar observaciones en teorías generales. Las tradiciones iniciales solían formular sus teorías a través de relatos. La ciencia moderna usa las matemáticas. En 1687, Isaac Newton publicó Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, del que puede afirmarse que es el libro más importante de la historia moderna. La grandeza de la teoría de Newton era su capacidad de explicar y predecir los movimientos de todos los cuerpos en el universo, desde las manzanas que caen hasta las estrellas fugaces, usando 3 leyes matemáticas muy sencillas. A partir de entonces, quien quisiera comprender y predecir el movimiento de una bala de cañón o de un planeta, tenía simplemente que tomar medidas de la masa, la dirección y la aceleración del objeto, y de las fuerzas que actúan sobre él mismo. Funcionaba como por arte de magia. Solo hacia finales del siglo XIX, los científicos realizaron algunas observaciones que no encajan con las leyes de Newton, y estas condujeron a la siguiente revolución en física, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Newton demostró que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Algunos capítulos, la química por ejemplo, se resumen en una ecuación bien definida. Pero los estudiosos que intentaron reducir la biología, la economía y la psicología a pulcras ecuaciones newtonianas, descubrieron que estos campos poseen un nivel de complejidad que hace que dicha aspiración sea fútil. Sin embargo, esto no significa que abandonaran las matemáticas.
A lo largo de los últimos 200 años se desarrolló una rama de las matemáticas para tratar los aspectos más complejos de la realidad: la estadística. En 1744, dos pastores presbiteranos de Escocia, Alexander Webster y Robert Wallace, decidieron establecer un fondo de seguro de vida que proporcionara pensiones a las viudas y huérfanos de pastores muertos. Propusieron que cada uno de sus pastores de la iglesia aportara una pequeña porción de su salario al fondo. Si un pastor moría, su viuda recibiría los dividendos de los intereses del fondo. Para determinar cuánto tenían que pagar los pastores, Webster y Wallace tenían que poder predecir cuántos pastores morirían cada año, cuántas viudas y huérfanos dejarían y cuántos años sobrevivirían las viudas a sus maridos. Tome nota el lector de lo que no hicieron los dos sacerdotes. No rezaron a Dios para que les revelara la respuesta. Tampoco buscaron una respuesta en las Sagradas Escrituras o entre las obras de los teólogos antiguos. Y tampoco se enzarzaron en una disputa teológica abstracta. Al ser escoceses eran tipos prácticos, de modo que contactaron con un profesor de matemáticas de la Universidad de Edimburgo, Colin Maclaurin, y los tres recopilaron datos y los usaron para calcular cuántos pastores era probable que fallecieran en cualquier año concreto. Es decir, aunque Maclaurin no podía usar las matemáticas para decir si Webster y Wallace morirían al año siguiente, sí que podría decirles cuántos pastores morirían al año siguiente, casi con total certeza. Modelos probabilísticos similares han resultado fundamentales para la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política y las demás ciencias sociales y naturales. En 1620, Francis Bacon publicó Saber es poder. Los científicos suelen asumir que no hay teoría que sea 100% correcta. La prueba real es la utilidad. Una teoría que nos permita hacer cosas nuevas constituye saber. Y así, Harari nos llevó desde los primeros pensamientos hasta la actualidad, donde el saber, de la mano de la ciencia y la tecnología, marcan el camino a través del cual nos dirigimos hacia el futuro. Cuando leí esta parte, recordé a un periodista argentino que falleció hace unos años, Tomás Bulat, que decía que cuando se nace pobre, el mayor acto de rebeldía es estudiar. ¿Será ese el camino? Bueno, nos vemos en el próximo video. Buena semana.